El, obje- el objetivo del mismo es conocer el rol estratégico del Puerto Seco Córdoba como plataforma logística para potenciar la competitividad regional, facilitando el comercio exterior, optimizando costos de operación y fortaleciendo la inserción de las empresas locales en los mercados internacionales. En el marco del evento se encuentran presentes las siguientes autoridades: el decano de la Facultad de Ciencias de la Administración del Centro Regional Universitario Córdoba IUA, Comodoro Ingeniero Antonio Víctor Pérez Españón, el vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Administración, Magíster Gabriel Ratner, miembros del Consejo Académico Superior del IUA, el coordinador académico de FUPEU Belville, licenciado Matías Ramazzotti, autoridades y miembros de nuestra Casa de Estudios, invitados especiales. A continuación, invitamos al decano de la Facultad de Ciencias de la Administración, Comodoro Ingeniero Antonio Pérez Españón, quien compartirá unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos. Le doy entonces la bienvenida formal a este ciclo de conferencias a las que vamos a asistir en esta tarde. La bienvenida a los presentes, a los alumnos que están en la virtualidad acompañándonos y desearles que podamos aprovechar esto que la Universidad César Vallejo y el Instituto Universitario Aeronáutico ponemos a disposición, que nuestra hermana República del nos ha destacado acá con estas autoridades que han venido especialmente para esto. Le deseo el mejor de los éxitos y que puedan sacar provecho de los disertantes, hacer las preguntas y lograr el objetivo, que es que todos aprendamos un poco más de esta temática tan importante como es la logística, ¿sí? La logística internacional y el comercio internacional. Bueno, sin más, adelante. Esta conferencia contará con dos distinguidos expositores. En primer lugar, el magíster licenciado Guillermo Linares, es magíster en Comercio Internacional y especialista en Gestión de Tecnología e Innovación. Actualmente dirige el Centro Integral de Servicios de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, donde trabaja en modernizar procesos y desarrollar el puerto seco de la provincia. Con más de 20 años de experiencia en COMEX y procesos de transformación en empresas y cámaras empresarias, su foco ha sido siempre el mismo: acercar soluciones logísticas innovadoras que conecten mejor a Córdoba con el mundo. El segundo expositor es el magíster Matías Villacorta Scholz, profesional con más de 8 años de experiencia en logística y comercio internacional. A lo largo de su trayectoria, ha obtenido resultados concretos en la expansión hacia mercados globales, impulsando el crecimiento de las ventas internacionales y optimizando procesos clave de la cadena de suministro. En el plano académico, es licenciado en logística, egresados de nuestra Casa de Estudios, magíster en comercio internacional por la Universidad Nacional de Córdoba y cuenta con un máster en dirección de empresas por la Universidad de SEMA. Invitamos entonces a los expositores a iniciar sus presentaciones y les damos la bienvenida con un cálido aplauso. Bueno, un poco la idea de esta temática, de este conversatorio, de la temática Puerto Seco y la competitividad en el comercio exterior, surge a raíz de la apertura comercial que está teniendo la Argentina en materia de abrirse al mundo, tanto hacia la importación como la exportación. Quizás algo controversial hoy, ¿no? Donde hay un contexto donde quizás otras potencias están viendo lo opuesto: cerrarse, imponer aranceles. Argentina apunta al comercio internacional.
Y es por eso que hoy podemos ver de manera tan tangible ciertas políticas y ciertas articulaciones entre el sector público y privado que permiten y facilitan este comercio internacional. Bien. La articulación público-privada resulta crítica y fundamental para que las empresas y las economías regionales puntualmente puedan expandirse a mercados internacionales. Y de esa manera pueda crecer la plaza productiva del país, generar más empleo, generar más ingresos de divisas y buscar una estabilidad que quizás hoy no estamos viendo, pero pronto quizás podamos llegar a tener, ¿no? Em, para eso vamos a abordar tres ejes. ¿Te puede adelantar la siguiente diapositiva? ¿La movemos nosotros? Excelente, gracias. Los ejes de abordaje para la charla de hoy son tres. Primero y principal, que lo que es un puerto seco en conceptos teóricos y luego trasladado a lo que es la existencia de un puerto seco en nuestra ciudad, en nuestra provincia, que es una ventaja sumamente importante. El impacto que tienen las economías regionales como segundo eje de la charla. Y luego la complementariedad que tienen estas articulaciones que, como bien mencioné antes, se están habiendo entre el sector público y privado, con otros programas nacionales que también buscan fomentar la apertura, como lo es el programa Exporta Simple. Bien, vamos a la próxima, si no me paro yo lo voy pasando, no hay problema. Buenísimo. Bueno, primero y principal, lo crítico en este momento es poder entender y definir lo que es un puerto seco. Bien, puerto seco es una terminal intermodal de carga que está ubicada en una zona mediterránea, es decir, fuera de la zona costera con acceso libre de buques, el calado que sea, ¿bien? Y básicamente opera como una extensión de lo que es una terminal portuaria en una zona marítima, que busca por ahí conectar las partes interiores y las zonas de afluencia productiva de las economías regionales con, obviamente, las instalaciones portuarias a través de distintos medios de transporte, sea el transporte ferroviario, el transporte automotor terrestre. Bien, siempre pensando en facilitar la operación de comercio exterior, sea de importación o de exportación. ¿Bien? ¿Cuáles son las principales operaciones que vamos a encontrar en un puerto seco? A nivel teórico podemos encontrar todas las operaciones logísticas que pueden vincular una operación de comercio exterior, importación, exportación. Pero también podemos encontrar la intervención de servicios aduaneros permanentes, así como de servicios de otros organismos, por ejemplo, el SENASA y demás organismos que pueden intervenir en el proceso de importación y exportación. Tenemos obviamente facilidades e instalaciones habilitadas para manejar cargas de tipo intermodal y obviamente un depósito de contenedores vacíos que pueda facilitar el acceso a las unidades que eventualmente van a ser utilizadas para poder mover las cargas. Vamos a ver cómo pasa. Ahí está, perfecto. En lo que respecta al marco regulatorio de los puertos secos, los mismos orbitan dentro de las mismas regulaciones de cualquier zona primaria aduanera que se encuentre dentro del territorio nacional. ¿Bien? Y esa órbita está bajo la dirección de la Dirección General de Aduanas, ¿bien? Que son básicamente es la entidad que regula lo que es seguridad, trazabilidad y obviamente el control sobre las mercaderías pasibles de ser exportadas o importadas, ¿no? ¿Y por qué es importante, digamos, la figura de un puerto seco para un país como Argentina, para una economía regional como la que tenemos en nuestra provincia? Descongestión portuaria es uno de los principales problemas que hoy podemos encontrar en la infraestructura argentina. Pocos puertos, mucho afluente y obviamente con congestiones, demoras que generan costos, interrumpen las cadenas y eventualmente terminan entorpeciendo al comercio internacional. Luego la facilitación del comercio. La idea es acercar los servicios portuarios, los servicios aduaneros, los servicios de terceros organismos a las zonas productivas, a donde están las economías que producen, importan y exportan. ¿Bien? Bien. Ahora bien, algo que puede llegar a generar un tipo de confusión es cuál es la diferencia entre un depósito fiscal y un puerto seco, ¿no? ¿Por qué necesitamos un puerto seco o por qué es conveniente tener un puerto seco cuando quizás en la ciudad de Córdoba o en otro lugar ya hay un depósito fiscal, ¿no? La diferencia radica en el objetivo general, comercial y de integración que pueda llegar a haber en los intereses de las partes que intervienen en la cadena de suministro. Un puerto seco, si bien actúa como una terminal intermodal, creo que busca esa articulación público-privada que facilita y aproxima los servicios a las partes interesadas que generan comercio. Un depósito fiscal, en lo que son sus funciones, actúa como un centro de control aduanero, una zona primaria aduanera, pero quizás no tiene la visión integral de poder acercar servicios que quizás faciliten el comercio, sino que es más un centro operativo que cuenta con el resguardo del servicio aduanero, ¿no?
en lo que es roles logísticos, operaciones permitidas, vamos a encontrar que son relativamente similares, ¿no? Pero bueno, en lo que es el rol logístico, yo destaco que el puerto seco, como figura, digamos, dentro de nuestra ciudad, es una conexión que facilita el flujo de comercio. Ese es el objetivo, digamos, principal de tener un puerto seco, ¿no? Que facilite el flujo de comercio, aparte de brindar soluciones que son necesarias, digamos, para la correcta comercialización de los bienes. Bien, perfecto. Ahora, ¿hay otros puertos secos? Sí, los hay. En el mundo hay varios ejemplos de puertos secos que son sumamente competitivos, que son sumamente eh, con mucha capacidad operativa y que quizás son una referencia para lo que nosotros podríamos llegar a apuntar en algún momento, ¿no? A nivel internacional yo destaco dos: el puerto seco de Zaragoza en España, que es un ejemplo de alta eficiencia, uniendo la zona mediterránea con dos puertos principales, el puerto de Valencia y el puerto de Barcelona, ¿bien? Con una amplia inversión en ferroviario y que maneja una capacidad bastante importante en lo que es manejo de contenedores, volúmenes y TEUs. Luego tenemos otro en Latinoamérica, que es el puerto seco de la Ciudad de México, que es el más grande en cuestiones de espacio, capacidad operativa de carga e infraestructura, específicamente porque se destaca en su infraestructura ferroviaria para conectar las ciudades mediterráneas con los puertos principales de México, ¿no? Y en Argentina tenemos algunos intentos de proyecto que obviamente ya conociendo que tenemos un puerto seco en Córdoba que está operativo a partir del 2025, ¿no? Pero hay otros dos proyectos que son muy interesantes, que están en vía a ser resueltos y esperemos pronto operativos, que es el puerto seco de Güemes en Salta, que apunta a la economía, digamos, que regional que involucra el sector minero para su conectividad con el puerto de Buenos Aires, y el puerto seco de Tinogasta en Catamarca, que hace, digamos, a la conexión del corredor bioceánico, dado que las operaciones de esa región salen tanto por Chile como por Buenos Aires. Y también es una idea de atender a las economías, específicamente productores de aceites y de la olivicultura. Bien. Ahora, cediendo el tiempo al licenciado, Linares, él va a explicar un poco lo que es el Puerto Seco de Córdoba, la operación actual y toda la potencialidad que tiene para la plaza logística. Gracias, Matías. Bueno, gracias a la universidad por el espacio y a los presentes. Un poco, como comentó Matías, vamos a repasar en el estado de situación real y actual el proyecto que tenemos aquí en Córdoba. Repasamos ahí un marco general conceptual, luego es el huevo o la gallina, digamos, el concepto te lleva a la realidad y la realidad después transformará el concepto. Pero interesante porque el proyecto del que voy a conversar ahora es un proyecto que se está ejecutando en un marco institucional. Quien está desarrollando el proyecto es la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, que es una entidad, para quienes no conocen, gracias por la organización, que sea internacional, eso renueva mucho también el público. Ocupo unos minutos para comentar a quienes no conocen y a la gente de Perú. Cámara de Comercio Exterior es una entidad sin fines de lucro que aglutina los intereses de más de 400 empresas asociadas, cuyo objetivo está presente desde más de 60 años. El año pasado cumplió 60 años la entidad. Y su objetivo principal es colaborar con estos asociados en el desarrollo y facilitar la internacionalización de estas empresas. A través del afán de cumplir ese objetivo, que es muy amplio, ha tenido una gran capacidad de desarrollar la prestación de servicios. Y desde allí, en el año 71, ofrece la primera actividad, que es el depósito fiscal. El depósito fiscal de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba es el primero en el interior del país, de la Argentina, luego de, por supuesto, lo que eran zona de liberación, caso frontera, o el famoso puerto de Buenos Aires. Desde ahí presta ininterrumpidamente el servicio de depósito fiscal. En ese momento, gran parte de lo que la CASEC tuvo como visión es lo que da origen al proyecto actual, y tiene que ver con una mirada que vos mencionaste respecto a acercar el servicio. Mencionaste a empresas como despachantes de aduana y algunas otras actividades, y no tiene que ver, tiene que ver ni más ni menos que con desarrollar un ecosistema de trabajo que facilite la operatoria y que eso derrame competitividad, ¿no es cierto?, en el territorio en donde estamos desarrollando nuestro foco. El foco quiero es al del desarrollo local. Digamos, empresas cordonesas
que necesitan recibir servicios para internacionalizarse, es para que se puedan desarrollar localmente, digamos. Tenemos que potenciar desde ese punto de vista. La Cámara ha tenido una gran capacidad de desarrollar estos servicios, respetando los servicios de sus socios también, que es a quien representa. Brevemente, emitimos certificados de origen, tenemos un instituto donde se forman personal de comercio exterior también, y tenemos todo lo que es la actividad institucional y de asistir para participar en ferias internacionales o búsqueda de proveedores para las empresas o adquisición de bienes de capital en el mundo. Bueno, se asiste y se colabora en todo ese marco. Su foco y principal servicio es el que voy a presentar aquí ahora, pero que empezó su construcción en el año 71, digamos, y empezó y fue... Hay cito una palabra de Marcelo Bichara, que es el presidente actual de la CASEC, esto lo voy a leer. Esto no es solo un proyecto logístico, es la expresión concreta de una visión compartida, una visión que imagina Córdoba como un nodo estratégico del comercio internacional, donde las distancias se acortan gracias a la inteligencia logística, la articulación público-privada y la voluntad de transformar que tenemos los cordobeses. Volvemos a hacer eco al concepto público-privado. Cito a la agencia ProCórdoba, que en el marco del proyecto Puerto Seco también está facilitando tanto a nivel como inversiones para poder podamos llevar adelante la actividad. Lo hice muy fuerte. No, ahí estás pasando. Sí, se detuvo. Ahí está. Una más. No, ahí dice. Otra más. Ahí está. Sigo describiendo un poquito el estado actual del proyecto. Esta es una foto real. El Puerto Seco se encuentra ubicada muy cerca de aquí, zona sur de Córdoba, a unos 1500 metros sobre circunvalación. A nivel de tránsito, zona privilegiada porque se encuentra muy próximo al acceso, muy próximo al acceso principal, que es la ruta que nos comunica con Buenos Aires, que es donde nos comunicamos con el puerto, la puerta de lo que es el tránsito marítimo para la localidad de Córdoba. Y luego también estamos muy próximos por otras rutas muy cercanas para, por ejemplo, en el caso de los contenedores, entregar los vacíos para que vayan a cargar en ciudades como el sur de Córdoba, estamos próximos a la ruta 36, o sea, en lo que es dentro del ejido urbanístico de Córdoba está muy bien posicionado en lo que logramos dinamizar la logística sin interrupciones urbanas, digamos, y eso es muy bueno. Acá la integración que nosotros tenemos a nivel de servicios es total, desde el punto de vista que, como comentó Matías, la potencial confusión de lo que es el depósito fiscal y lo que es un puerto seco. Nosotros tenemos depósito fiscal en el predio, es un depósito fiscal que cuenta con 5 naves de 1000 metros cuadrados para lo que es depósito provisorio de almacenamiento en operaciones de comercio exterior y Expo. Tenemos una nave de depósito nacional subsidiaria del comercio exterior, es decir, está al servicio de las naves que están en zona primaria aduanera, luego de la liberación o con algunas entregas parciales que vayan construyendo la exportación definitiva que se realizará desde el depósito fiscal. Dentro de ese predio, que para que se lo imaginen, después hay una fotito al final que por ahí va a terminar generando un poco más de noción de lo que les estoy comentando. Tenemos la zona primaria es de 18.000 metros cuadrados. Ahí se aproximan y se estacionan ya en horario habitual, en horario de libramiento, en operaciones de comercio exterior, aproximadamente 60, 70 camiones se suelen posicionar allí, y otros tantos que van a egresar o ingresar mercadería a sus depósitos. Esto es un depósito fiscal en zona primaria aduanera, zona bajo control fiscal aduanero. Ahí en el predio, que por supuesto trabajan en ese control específico. Nosotros somos la parte privada que gestiona y desarrolla el servicio de organizar la mercadería, identificarla, hacer trazabilidad y estar a disposición tanto de la aduana como de los socios que operan con los... A nivel de infraestructura tenemos 5 autoelevadores, capacidad de carga y descarga con un dock, que es un piso deprimido, creo que
todos tienen claro lo que es un dock, de por lo menos hasta 3 camiones en simultáneo, podrían hacerse 4 también, pero trabajamos como con 3 camiones en simultáneo y esto te permite, por ejemplo, consolidar un contenedor paletizado en no más de 15 minutos. Luego, entre la operación de proximidad y todo lo que es alrededor, en 30, 40 minutos ya tenés una exportación, por ejemplo. La novedad, ahí ya describo estos 5, capacidad operativa. Bien, la novedad con el puerto seco o terminal portuario interior, nosotros le llamamos, adecuo el concepto al idioma interno nuestro. Nosotros decimos que tenemos un depósito nacional, un depósito fiscal y la terminal portuaria interior, que es la plazoleta donde están los contenedores vacíos. ¿Sí? Esa plazoleta tiene una capacidad actual de aproximadamente 140 contenedores high cube. Si ingresan contenedores de 20 serán más unidades, digamos, pero esa es la capacidad teórica con la que estamos trabajando. Tenemos un equipo para movimiento de contenedores fulles, también hacemos movimiento de contenedores fulles, es un equipo, una Rich Stacker, que carga contenedores con carga hasta 45 toneladas y es un equipo muy, muy versátil. Cualquier duda me interrumpen. Ahí está. Bueno, ¿por qué empezamos con esta idea, que no es de CASEC, es de Córdoba, digamos, por nacer a nivel mediterráneo y estar lejos del puerto? Ya nacimos con la idea de que necesitamos que los contenedores se queden en alguna situación. Esta dificultad que nosotros tenemos, de alguna manera vamos a trabajarla de manera incansable para que podamos consolidar y hacer sostenible una operación como la que vamos a presentar acá, porque hay necesidades concretas y después hay un montón de dificultades concretas también. Pero ¿cuáles son los beneficios que hay empresas que hoy ya están recibiendo por operar ahí en la cámara? Ahorro de costo logístico, con esto por supuesto nos referimos a que hoy, estando en Córdoba, un importador viene con su contenedor de 5 días, y hoy también, ¿no? Porque va a haber un montón de importadores que van a seguir trabajando así, liberan, descargan y viajan vacíos hasta Buenos Aires. Y quizá el vecino de al lado está haciendo cola con otro camión para retirar ese vacío, volver a Córdoba, cargarlo con una exportación y volverlo a enviar a Buenos Aires. ¿Se movió solo? Bueno, esa situación nos presenta la oportunidad de que para que Córdoba sea más competitiva, si hay una incidencia que omite el viaje del vacío, el beneficio creo que es totalmente claro. El hecho de tener los contenedores posicionados en Córdoba también fue un montón la operación. Hoy hay un montón de operadores que no tienen turno de carga o entrega de terminal de Buenos Aires. Buenos Aires ya está por empezar obras de dragado del río, en donde también va a limitar la capacidad de los puertos. Entonces, otra necesidad de Argentina, desde que tenemos la independencia, es también entonces, este proyecto está en el marco de lo que también dije antes, el desarrollo de Córdoba como un nodo no solo logístico, sino productivo y de un ecosistema muy desarrollado. Él trabaja en Córdoba, digamos, opere Córdoba, es un poco el paraguas. Nosotros, con estar en Córdoba, si yo demoro la descarga de un contenedor, la gran mayoría de los socios tienen mi número de celular y se va a encender la luz. Así que eso genera gran eficiencia solamente porque no estamos saturados como Buenos Aires, entendemos la necesidad de Córdoba, trabajamos con el perfil de Córdoba y vamos a desarrollar un servicio con esa naturaleza. Despacho aduanero en origen, eso es algo que ya se podía hacer con el depósito fiscal, pero empieza a ser como un concepto que le da integralidad a los 3 servicios que mencioné antes, que es lo que terminaría conformando el puerto seco, digamos. Asistencia técnica personalizada, en este caso es el beneficio hacia los socios actuales que pueden entregar los contenedores y retirarlos sin que el camionero vaya con el cheque ahí, excepto que no sea socio nuestro. Nuestros asociados dejan los contenedores, los retiran y cuenta corriente, y eso facilita mucho porque el camión golpea la puerta, se lo inspeccionamos y se lo bajamos, o no se lo bajamos, o se le cobra lo que haya que cobrar. Impactos positivos que tendría la consolidación de la propuesta.
eh, bueno, es por naturaleza una reducción muy importante en la huella de ozono. El hecho de reducir el tránsito logístico reduce, por supuesto, el impacto ambiental. Eh, Hago un pequeño paréntesis porque lo que nosotros estamos viendo aquí es una oportunidad a nivel transporte, desde el punto de vista de que tenemos, por ejemplo, asociados que son empresas transportistas terrestres, y nos estamos trabajando juntos la adecuación y gestionando de alguna manera el cambio, que los camiones no queden vacíos. Digamos, de alguna manera tratar de, a través de la articulación y la vinculación, conectar los exportadores con los importadores. Eh, yo siempre menciono que el proyecto no tiene trasplante en donde le vamos a sacar el riñón a un transportista para que un exportador tenga más competitividad. El transportista, si no transporta, el exportador no tiene proyecto y perdió la competitividad. Entonces, es una cuestión muy básica que estamos gestionando el cambio de a poco y colaborando con algunos riesgos. Em, el hecho de tener los contenedores aquí mejora la planificación logística. Cualquiera en Córdoba llama y dice, che, ¿a qué hora puedo ir? Habilitame, tenés contenedores, tengo una reserva. O sea, el nivel de facilidad y de nivel de servicio personalizado es significativamente mayor. Y además, yo siempre menciono que el hecho de estar en Córdoba para poder planificar una exportación nos genera un montón de tiempo. Y eso es tiempo comercial, tiempo financiero, porque es el estado que tenemos. Ok, nos demora esto. Estando el contenedor acá, seguramente vamos a demorar algún día menos. Un día menos es un montón. Por supuesto, el beneficio de fortalecer toda la competitividad y la economía regional, algo que vas a hablar luego. Eh, Esto potenciaría, el foco es potenciar y darle competitividad al exportador. Es el principal foco del proyecto. Necesitamos un importador que traiga su contenedor, si no, no tendríamos proyecto, pero Córdoba tiene una ventaja sideral sobre a lo mejor otras propuestas, es que tenemos flujo continuo de contenedores de INPO y contenedores de EXPO. Y hay diferentes caracterización, la importación es más comercial e industrial, la exportación es más de índole alimenticio. Y hay unas distancias y dolores que ir resolviendo. Por supuesto, el hecho de reducir esos tramos reduce el desgaste en vano de los activos, ya sean camiones, rutas y todo el costo del mantenimiento que eso tiene. Mejora la seguridad vial al reducir viajes que no tienen valor agregado. Todos vamos a transitar con menos tránsito y mayor seguridad. Son externalidades positivas que el proyecto tiene, el nuestro o cualquiera que se posicione en Córdoba. El modelo actual que tenemos en nosotros en la Cámara de Comercio Exterior no limita ni restringe nada. Con esto, ¿qué quiero mencionar? El objetivo es claro. Queremos dinamizar la logística, queremos recibir los contenedores, queremos darle competitividad al exportador. Desde ese punto de vista, yo no voy a estar limitando, te entrego el contenedor si trabajás en mi depósito fiscal. Digamos, la misión de la Cámara es vení, servite y ¿cómo operás hoy? Operás en otro, lo operás en tu planta. Queremos que se potencie el exportador. El nivel de integración, por supuesto, y es una gran oportunidad comercial para nosotros, pero el proyecto es institucional. ¿Sí? Lo estamos operando desde el centro de servicios, pero un proyecto institucional. Entonces, inclusive ahora estamos adecuando el tarifario para reducir al mínimo gate out, que es la carga del contenedor vacío en camión, con este sentido de alivianar todos los dolores y facilitar y no restringir esa dinámica. Hay una responsabilidad con la sostenibilidad de las inversiones realizadas y todas las que van a venir, pero por eso se cobra, no se puede subsidiar. El proyecto tiene también un nivel de soporte y facilidades en lo económico importante. Entonces, los modelos son dos. Consolidamos en CASEC, podés venir al depósito nacional, después pasarlo al depósito fiscal, después consolidarlo y después te vas al puerto que quieras. O podés venir y simplemente retirar el vacío y éxitos que la terminal te reciba el contenedor y que ninguna marítima te rolee la carga. Ya luego con cuidado. Bueno, acá hago unas fotos porque hay una sola foto real, las otras fueron ficticias.
Son fotos de la inauguración, que la hicimos hace un poquito, pero operativos estamos desde mayo. Ahí hay una foto de la Richter, no sé si se llega a verificar. Hoy tenemos 2 servicios, por más que en la foto había otras marítimas. El convenio que tenemos nosotros de la Cámara es con la marítima One y con MSC, es convenio directo. ¿Qué diferencia tiene? Al yo tener convenio directo, yo estoy autorizado para cortar la responsabilidad del uso del en un importador o en un exportador. Yo le entrego la responsabilidad al exportador o se la corto al importador. Entonces, el acuerdo lleva a eso, que es algo muy positivo. No obstante, la infraestructura que ya de por sí hemos desarrollado, la capacidad de almacenamiento de contenedores, la posibilidad de que operen camiones de gran porte. El otro día recibimos un bitren y potencialmente vamos a comenzar y continuar trabajando con bitren. Ha hecho que a lo mejor agentes de carga que digan, yo quiero bajar un vacío porque tengo un computador y a mí me lo permiten, bueno, y se sumaron otras líneas en la foto. Pero no son acuerdos directos. Igual tenemos una agenda en donde vamos a continuar tratando de sumar un modelo de plataforma bien abierta. Creo que no me quedó nada por comentar. Sí, quedó algo por comentar. Este es, de alguna manera, una mirada panorámica de la infraestructura actual. Como les comenté, en amarillo es todo lo que es zona primaria aduanera, lo que mencioné, los 18.000 metros cuadrados. Dentro de esos 18.000 metros cuadrados está toda la zona gris, que son las naves en donde depositamos mercadería. Esta sombrita, no sombrita, se ve como más claro, es la depresión del dock de carga y descarga. Todas las naves tienen un alero que nos permite trabajar en épocas inclusive en donde el clima o factor climático puede poner en riesgo la operación. Hoy no es un gran limitante para nosotros. Algo que no mencioné antes, aquí están todas las oficinas, en donde inclusive hay un espacio grande que la Cámara, con todos los años de experiencia en la estación del servicio del fiscal, puso a disposición box, en donde hay empresas que prestan diferentes servicios, como Freight Forwarder, Internacional de agente de transporte, despachantes aduaneros, tienen su propia oficina ahí. También hay un lugar disponible al público que pueda trabajar tranquilo, pero hay empresas que trabajan ahí, dimos el espacio para la agilidad de todo lo que tiene que ver con la gestión documental con aduana, es una sinergia importante. Esta nave es la del depósito nacional. Y luego lo que es la zona azul, ahí es la terminal en donde hoy estamos dejando los contenedores. Lo negro es lo que es zona secundaria aduanera. ¿Qué es zona secundaria aduanera? Es todo el terreno que está colindante a zona primaria aduanera, que está al servicio del comercio exterior y de aduana. Sería todo. Pero bueno, le llamamos zona secundaria acá porque es el playón de los camiones. Nosotros tenemos servicio de vigilancia 24/7, cámara de seguridad. En cualquier momento puede caer un camión, estacionarse aquí, pernoctar. Tiene servicios, tiene zona de ducha, o sea, puede permanecer hasta que al otro día de la mañana esté el servicio de aduana o esté la reserva en donde le entreguemos el contenedor y bueno, vayamos trabajando de esa manera. Lo rojo es algo proyectado que tiene que ver con la potencial zona de reparación de contenedores, que es algo que hoy no está haciendo. Los contenedores son patrullas y nosotros estamos desarrollando una expertise que por el momento no nos permite hacer reparaciones importantes en los contenedores y pequeñas adecuaciones para mejorar la condición en un exportador de alimentos. ¿Sí? Pero si hoy el contenedor llega en mal estado o roto, nosotros no tenemos opción de reparación. ¿Sí? Han sido muy, muy pequeños los casos, creo que de 380 movimientos que hayamos tenido, creo que tuvimos 5 rechazos de contenedor, o sea, relativamente menor. Y bueno, son fallos que hoy tiene el sistema. Aquí un correo por cualquier duda, inquietud. Y bueno, gracias por el espacio. Ahora seguiremos con las economías regionales.
Bueno, creo que quedó súper claro el, el proyecto que tiene la Cámara con el Puerto Seco Córdoba. Creo que cumple y se adecua mucho a lo que vimos en la parte teórica de lo que es un puerto seco, las particularidades, la diferencia con el depósito fiscal y sobre todo esta articulación público-privada que se ve claramente manifestada acá entre una agencia como la Agencia Pro Córdoba, la Cámara que representa a los privados, ¿no? Y todo un brazo de servicios, tanto como el servicio aduanero y servicios de otros organismos como por ejemplo el SENASA, ¿no? Ahora bien, hablamos bastante de un concepto que se repitió a lo largo de ambas presentaciones, la mía y la de Guillermo, que es el tema de las economías regionales, ¿no? ¿Qué se entiende por lo que es una economía regional? Es el sistema productivo de una provincia. ¿Bien? Son los signos que las provincias del interior de Argentina llevan a cabo a través de las empresas y los privados, digamos, para poder producir bienes, prestar servicios que luego pueden ser o no pasibles de ser exportados, ¿no? Pero toda esta configuración logística tiene un impacto, digamos, en las economías regionales. El objetivo que habíamos planteado al principio era que la idea es acercar todos estos servicios portuarios, logísticos, aduaneros y demás organismos al lugar de producción, de modo a poder hacer las empresas más competitivas, servicios más eficientes, tiempos más cortos y obviamente que se reduzcan ineficiencias como las que mencionaba Guillermo en lo que es, por ejemplo, la contaminación y la huella de carbono, ¿no? A ver, en Argentina tenemos una identificación bastante generalista que les propongo acá de las de las economías regionales en los distintos sectores. Nosotros puntualmente estamos en Córdoba, donde sabemos de que es bastante agroindustrial, pero tenemos otras economías regionales que son quizás hasta más extractivas, como por ejemplo las que encontramos en las provincias del noroeste argentino. ¿Bien? Vamos a ver si pasa. Ahí está, bien. Y acá, bueno, vamos a pedir la colaboración de Guillermo Nuevo para ver un poco el impacto que tiene real, digamos, en la logística de las economías regionales de los operadores privados anterior y posterior al Puerto Seco. En algunas ya las fuimos mencionando. Sabemos que antes del Puerto Seco tenemos un costo, el contenedor, por ejemplo, viaja vacío en algún tramo, tanto de ida como de vuelta, importador-exportador. Hay tiempos bastante extensos, la congestión en los puertos de Buenos Aires, las futuras obras que se vienen para mejorar la infraestructura, pero que van a ser un costo momentáneo para las empresas y los operadores. Bueno, está todo bastante descentralizado quizás hoy, dependemos de distintas instancias y puntos geográficos para poder cerrar una operación, porque carecemos de una abundancia de centros operativos que puedan contener a todos los intervinientes en una operación de comercio exterior. Pero la propuesta apunta a que quizás pueden haber gestiones aduaneras, intervenciones de organismos cerca del lugar de producción, obviamente con reducción de los tramos de transporte a un tramo local, dejar de transportar unidades vacías, acceso a servicios logísticos de menor costo, lo que mencionaba, ¿no? De por ahí llevar al mínimo el costo de entregar un contenedor vacío que cumple la función, digamos, de cubrir el costo, pero que no sea una presión más sobre el exportador o el importador. Y bueno, obviamente en un futuro quizás aprovechar la intermodalidad que se puede llegar a dar, por ejemplo, con el transporte ferroviario en Córdoba, ¿no? Y bueno, tratando de bajar un poco la práctica, Guillermo, ¿qué ves vos de impacto en la economía regional de Córdoba, la inauguración de Puerto Seco y la operación que ustedes están haciendo actualmente? Bien. Si querés, repasamos por cada uno de los puntos. Logística potencial post Puerto Seco, gestión de una intervención de organismos de terceros. Sí, es importante. La Cámara tiene mucha vinculación y articulación. SENASA tiene una oficina ahí, oficina operativa, digamos, va cuando tiene que hacer algún tipo de intervención. Pero tenemos mucha vinculación con SENASA en esto acá de la economía regional y la característica de Córdoba como exportadora de elementos alimenticios. Eh, el equipo de SENASA que inspecciona los contenedores, hemos participado en un entrenamiento en donde ellos han compartido los criterios. Esto no es un criterio de reemplazo al servicio de SENASA, que es imprescindible, digamos, esa determinación de control es propio de la autoridad de aplicación, pero en una acción institucional es importante compartir los criterios para que el mismo auditor o inspector de SENASA en el medio de un campo que carga maní o garbanzo tenga que rechazarlo. Bueno, nos perdimos la oportunidad de no haberlo visto en CASEC.
Entonces, a partir de ahí es donde ya hemos hecho entrenamientos, muchas reuniones, y también hemos interactuado muchos conceptos con aduana, porque aduana tiene otra parte del resguardo del comercio exterior, que es lo tributario, lo sanitario, la seguridad. Entonces, también hemos compartido criterios. Así que en ese marco, el hecho de tener el activo contenedor en Córdoba ya habilita otras conversaciones porque hay otras oportunidades, dije también otros problemas, pero hay muchas oportunidades y hay que siempre enfocarse primero en eso. Reducción de transporte terrestre a un tramo local. Sí, ahí vamos a tener, veo otra mejora de impacto en la economía regional. Todos los exportadores que van y retiran contenedores en Buenos Aires, si tienen un problema al momento de la carga porque lo rechaza aduana o SENASA, volvé a Buenos Aires y tráete otro. O volvé a San Antonio, y hay que pagar todo ese fletecito. Nosotros tenemos ya operaciones en donde han venido contenedores que fueron rechazados en carga, que venían de Buenos Aires, y nosotros le dimos respuesta con el stock que teníamos acá para facilitar un poco el tramo local, ese flete muerto. La reducción del transporte en un tramo local hoy no sería un gran beneficio, porque de alguna manera, no sé cómo está visto el punto, eh, tampoco creo que haya un gran incremento. En todo caso, la oportunidad, por ejemplo, puede estar en tramos cortos, en donde vos retires el contenedor, cargues en planta y luego hagas aduana o entregues el contenedor full en el ferrocarril o en CASEC con un bitren, por ejemplo. Y ahí seguimos reduciendo tramos de la logística. Por ahí el concepto tramo local es el que no sé a dónde apunta y me genera esa duda. El acceso al servicio logístico a menor costo, a ver, a nivel números, hoy, sin con esto condicionar nada del sector, pero todo el mundo que opera en comercio exterior, creo que hay una relación de un camión que va y viene a Buenos Aires, que le llamamos round trip, puede oscilar los $1.600, aproximadamente un costo de esa naturaleza. Un one way, hablo de Córdoba capital y Buenos Aires, ¿no? Después ya sí hay que hacer un tramo corto, ahí por ahí el beneficio se va reduciendo dependiendo a quién le toque. Pero un one way a lo mejor es un servicio que está más próximo a los $1.100 con algún costo adicional que exista, ya sea por operar el contenedor o por algún costo administrativo de las empresas marítimas posicionando, terminarían generando un beneficio de al menos $300, $400, y que en un sistema ese es un beneficio tanto para el importador como un exportador. Entonces ahí ya va yendo a un ahorro general del sistema de por lo menos $600, $800. Quizá eso no sea el valor total, que sea el beneficio del exportador, me refiero a la mitad, ¿no? A $400, por ejemplo, porque bueno, hay otra parte de la cadena de la coordinación logística que es súper valorada en la coordinación y que bueno, por ahí esa intervención genera alguna reducción del margen, pero el beneficio está en lo que es al sistema, está en ese valor. Potenciar aprovechamiento con lo intermodal ferroviario. Hoy el ferrocarril está trabajando con modalidad round trip, ¿sí? Entonces, ellos carga del ferrocarril, que ya por sí es una carga, un convoy limitado, que tiene un tiempo de tránsito de 72 horas, y lo está resolviendo round trip. Están yendo con trenes vacíos, digamos, en algunos casos. Consideramos que es importante mirar la sinergia con el servicio ferroviario una vez que la dinámica de nuestra actividad en CASEC esté por lo menos en el orden de 50 contenedores por semana de exportación, donde vale la pena ir al ferrocarril y decir, che, es momento de que nos unamos, porque si yo hoy voy, che, mira, acá hay un exportador de 5 contenedores, no, ¿y dónde lo pongo? No tengo lugar, porque o tengo el vacío o tengo el lleno, digamos, entonces es un problema para el ferrocarril actualmente. No así, por ahí con el servicio de Bitren, que es una propuesta más versátil desde ese punto de vista. No sé si más o menos respondí. En economías regionales, que ahí citaste algunas,
Hay muchos sectores que están trabajando, inclusive hay nosotros tenemos un perfil de servicio a empresas también industriales y a pesar de que tenemos un volumen alimenticio, también hay empresas industriales que trabajan mucho. Creo que quedó bastante ejemplificado lo que puede ser lo potencial, ¿no? Quizás estemos avanzados en algún punto de los mencionados, y que esos queden un poco más adelante, como por ejemplo la potencial vinculación con el ferrocarril, la disminución quizás de mejora en lo que es los fletes terrestres, pero estamos por lo menos en camino, ¿no? Buenísimo. Bueno, avanzando un poco en lo que es las demás temáticas de la charla, vamos a entrar en lo que es el último eje que vamos a abordar, que es la complementariedad de todas estas articulaciones con otros programas también que están en vigencia y son programas estatales, como por ejemplo el programa Exporta Simple. Bien. El programa Exporta Simple consiste en un régimen simplificado para los operadores que pueden exportar. La idea es acercar, digamos, la potencialidad de exportar y explorar nuevos mercados a menores requisitos para empresas que estén en la categoría PYME en todos sus tramos y emprendedores, y ya vamos a ver por qué pymes y emprendedores por separado, ¿no? Pero la idea es presentar un régimen que facilite la exportación y que pueda, obviamente, brindar nuevas oportunidades para desarrollar el sector comercial e industrial argentino, que genere un ingreso de divisas y que también, obviamente, pueda generar empleo y beneficiarnos en un plano más social, ¿no? Este marco legal y regulatorio que es especial para este régimen de exporta simple se rige bajo la normativa de ARCA y está vigente desde el año 2001 a través de la Resolución General 4458. Desde el año 2001 fue implementado y luego se fueron haciendo algunos ajustes en cuanto a los criterios, quienes pueden participar, requisitos y las empresas asociadas que pueden, digamos, formar parte de este régimen, como para no solamente extenderlo al exportador potencial, sino también a los demás operadores de la cadena logística. Entre los beneficios más tangibles que tiene este programa para fomentar la exportación, vemos de que es inclusivo comercialmente, facilita la entrada de pymes, no requiere grandes inversiones y está pensado para que incluso la pyme más chica o el emprendedor, quizás con menos estructura, pueda exportar de una manera sencilla, que no sea algo complejo que lo deje fuera del mercado internacional. En lo que respecta a la reducción de costos, disminuye los costos logísticos operativos, y ya vamos a ver un poco más por qué, pero el objetivo de reducción de costos es la simplificación del proceso. Es un régimen simplificado, por ende van a haber menos intervinientes, hay menos requisitos, por ende va a ser un poco menos costoso, digamos, poder exportar. Algo crítico, que fue el diferencial al momento del lanzamiento de este programa, es la exención de los derechos de exportación, que si bien hace unos días recibimos una noticia de que transitoriamente están en cero, hoy no todas las empresas ni todos los sectores pueden acceder a ese cero. El programa Exporta Simple facilita la exportación bajo ciertas condiciones al arancel cero de exportación, es decir, no paga derechos. ¿Bien? En cuanto a lo que respecta a la agilidad y la eficiencia, como mencioné antes, busca simplificar los trámites, acercar el desafío exportador a los pequeños emprendedores e incluso a las pymes. Y obviamente facilita el acceso a mercados porque abre la puerta a poder hacer quizás prueba y error de una manera menos costosa, menos riesgosa, y facilita que las empresas puedan quizás encontrar ese ánimo e impulso de abordar un proyecto con menos riesgo. ¿Bien? Perfecto. ¿Cómo opera el régimen? Y esto es el diferencial que tiene con otros regímenes de exportación, como por ejemplo el de exportaciones a consumo, exportaciones temporales. El régimen busca potenciar el incremento de la actividad exportadora, eso no cabe duda, y tiene requisitos un poco más flexibles respecto a los regímenes generales. La empresa que desea hacerlo tiene que estar inscrita en el IVA ganancia, es decir, ser un responsable inscrito, unipersonal o una sociedad, pero también admite que esté dado de alta en el régimen simplificado, es decir, un monotributista podría acceder a exportar bajo el régimen exporta simple. ¿Bien? Tiene una formalidad técnica que es dar de alta el servicio a través de los aplicativos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, es decir, el ARCA. Y bueno, no exige el alta formal en el Estado, digamos, como un exportador. ¿Bien? Y ya vamos a ver por qué, porque el interviniente, quien lo hace por él, sí lo hace, ¿no? Pero bueno, sí está obligado a emitir una factura E, ingresar divisas y liquidarlas en el mercado de cambios. ¿Bien? ¿Qué consideraciones operativas tiene este régimen?
cuáles son las restricciones, digamos, que hacen que no todas las empresas puedan utilizarlo de manera libre, pero cuáles son, digamos, los limitantes que hacen que también sea factible para que sea fácil de utilizar para las economías regionales y los productores relativamente pequeños o emprendedores. Tiene un límite de facturación, no pueden ser más de $600.000 al año FOB, y por operación, o por documento de transporte o factura, cada operación por sujeto no debe exceder los $15.000 de valor FOB. Es decir, la mercadería no puede exceder, por lo menos por factura declarada y por documento de transporte, ese importe. Y acumulado el año, no más de $600.000, con la posibilidad de pedir más cupo o cuota. Bien. Peso, cantidades máximas se limitan a la medida del bulto, no hay un criterio que delimite algo voluminoso o pesado, no necesariamente queda fuera del régimen. La idea es fomentar siempre y cuando se mantengan los límites de facturación que están establecidos. En cuanto a las exclusiones, obviamente hay límites, uno no puede hacer de manera aduanera lo que quiere, sino que tiene que atenerse a, obviamente, evitar cualquier tipo de destinación suspensiva, es decir, una mercadería que haya ingresado de manera temporal al país para recibir una refacción, un acondicionamiento, una mejora, no puede salir por este régimen. Bien, es solamente para productos que, bueno, sabemos, mercaderías nuevas o usadas o que hayan sido incluso importadas, pero que no estén bajo un régimen suspensivo. También las mercaderías que hayan sido utilizadas como parte de insumos para producir de manera temporal no pueden aplicar a este régimen porque justamente ya hay una destinación suspensiva previa. ¿Bien? En lo que respecta al control, como toda operación de comercio exterior, está sujeto a un control de selectividad, un canal de selectividad de color verde, naranja o rojo, que eso es aplicar a todas las operaciones de comercio exterior. Y bueno, obviamente tiene que estar en consonancia con las prohibiciones que sean económicas o no económicas en materia de los bienes que son pasibles o no de ser exportados o importados. ¿Bien? En este caso, si un bien que yo produzco y quiero exportar está sujeto a una prohibición, por más de que esté aplicando el régimen simplificado, no voy a poder exportarlo. Tienen que ser productos que estén dentro o fuera de cualquier tipo de prohibición, sea económica o no económica. ¿Bien? Bien. Habíamos hablado al principio de que es simplificado en cierta forma para el exportador. No, ni siquiera tiene que estar dado de alta como un exportador formal en los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Pero eso viene dado porque hay una nueva figura que interviene, quizás a diferencia de otras exportaciones a consumo de mercadería de bienes, que son los famosos OLES, Operadores Logísticos Exporta Simple. Los OLES básicamente son agentes de carga, como pueden ser de FedEx, SP, Landa Logistics, si eventualmente así lo decidiese. Son operadores que hacen el retiro, la clasificación, el transporte, la documentación aduanera, suscriben el permiso de exportación y ellos hacen toda la operación excepto la factura comercial que le emite el exportador. Entonces esta figura simplifica bastante la tarea del exportador, ya que asume todas las responsabilidades, digamos, en cuanto a las formalidades para poder concretar la exportación. Bien. Estos operadores logísticos exporta simple están dados de alta en una base de datos que uno puede acceder de manera virtual, puede ver cuáles son los operadores, puede cotizar con esos operadores y puede operar de manera libre siempre y cuando respete los límites de franquicia en valor FOB de la cantidad anual y unitaria por operación realizada. ¿Bien? Estos soles, los operadores logísticos, se deben inscribir obviamente al programa y hay requisitos, no cualquier agente de carga o freight forwarder puede acceder, digamos, a calificar como un OLE. Bueno, tiene que tener obviamente el perfil de importador-exportador, ya que la empresa pyme o emprendedor no lo va a tener. El OLE tiene que estar dado de alta como importador-exportador, tiene que estar inscrito habilitado como ATA, con una antigüedad mayor de 3 años. Tiene que emitir garantías, alguien tiene que ser responsable por las infracciones potenciales aduaneras que se puedan llegar a generar. El OLE es quien asume esa responsabilidad en este proceso de exporta simple. Y obviamente no puede ser dedo líquido exigible ante el fisco. La empresa tiene que estar en una buena condición crediticia y tributaria. ¿Bien? Cualquier incumplimiento en estos requisitos automáticamente excluye al agente de carga de poder participar en esta iniciativa de exporta simple. Luego de aplicar la confirmación, obviamente, se aprueba por Secretaría de Comercio y se les ha informado que está habilitado para poder trabajar como OLE y poder empezar a cumplir su función dentro del programa Exporta Simple. Bien. Fantástico. En el año 2024 surge un cambio que es crítico en este programa y que en forma
de jerga lo democratiza un poco y lo hace inclusive más accesible a todos los exportadores potenciales, pyme emprendedores, y también abre el juego a otros operadores como los agentes de carga y los depósitos fiscales, es que incorpora a los depósitos fiscales como el elemento de control no intrusivo. Bien. Antes, hasta del 2021, hasta la fecha de 2024, que fue en septiembre, solamente habían terminales de carga aérea y puntualmente la de Ezeiza habilitada para poder utilizar este régimen. Es decir, hasta septiembre de 2024, cualquier pyme o emprendedor que quisiese operar a través del régimen de exporta simple lo tenía que hacer de la terminal de carga de Ezeiza. No podía hacerlo de Córdoba ni de ningún otro aeropuerto de las provincias interiores. ¿Bien? Esto radicalizó un poco y potenció bastante el uso del régimen, porque ahora cualquier depósito fiscal de CASEC van a tener pronto. Perfecto, tienen el primero, ya estarían habilitados y no requiere que las empresas y emprendedores del interior tengan que mover su carga a Buenos Aires, sino que lo pueden hacer de manera local, en tanto y cuando las rutas aéreas o de otros medios de transporte lo permitan. Luego, también se incorporó algo muy importante y que abre el juego para los operadores logísticos, es que el exporta simple inicialmente, al estar atado a la terminal de cargas aérea de Ezeiza, únicamente permitía que las operaciones fuesen aéreas. Luego, en septiembre de 2024, se habilitaron los servicios para aéreo, marítimo y terrestre. ¿Bien? Lo cual amplía el alcance que pueden tener los operadores logísticos de exporta simple, de ofrecer más servicios y de poder quizás llegar a más destinos, a más emprendedores y a más pymes. ¿Bien? Bueno, recién mencionábamos la potencial sinergia que puede tener con Puerto Seco, ¿no? Que la semana que viene tienen la primera... Eh, a ver, la integración con un régimen como exporta simple. eh, el régimen es una herramienta muy importante para desarrollar, creo, el emprendedurismo, aquellos empresas que quieren internacionalizar si no tienen un volumen suficiente, o para servicio. La operación de la semana que viene es una operación terrestre, creo que no es Perú, tengo entendido. Y con el uso de los contenedores es una gran incógnita. Yo creo que tiene posibilidad de generar una sinergia. El tema es cuál es el perfil de empresa que podría consolidar en un contenedor. eh, a ver, como todo en la operación de contenedores, tenés contenedores fulles y carga consolidada. Si yo analizo la carga consolidada, yo creo que más allá del régimen exporta simple, hoy Córdoba no creo que genere una dinámica en donde empecemos a tener servicio de exportación LSL. Quizá el exporta simple me ponga en duda esa teoría, digamos, como expectativa. Exactamente. Pero yo lo considero difícil. El otro perfil que se habilita para uso de contenedores y régimen exporta simple es que a lo mejor dos exportadores se pongan de acuerdo y contraten un exporta simple, claro, hacer más un trabajo clúster. Son oportunidades de desarrollar. A priori, no me imagino qué perfil de exportador de Córdoba podría hacer uso de una exportación full container al valor de la exportación de $15.000. Y que, bien, bueno, sí, sí, porque realmente hay mucha expectativa sobre el régimen, porque hace un tiempo atrás, cuando hubo OLES, que nos dijeron, ¿qué tarifario me va a hacer para el régimen de exporta simple? Pero ¿cuál es el cliente? ¿Cuál es el dolor, digamos, que hay que resolver acá? Así que dijimos, bueno, facilitemos una solución y exploremos juntos el régimen a ver qué oportunidades desarrolla. ¿Eh? Así que esa fue un poco la postura. Creo que hay posibilidad de sinergia. Si hoy te tengo que decir cuál te imaginás, creo que me como la curva. Hablemos más, pero bueno, sepamos de que está la posibilidad, ¿no? De que en el futuro se generen otras operaciones, ¿no? Quizás hoy no permite operaciones consolidadas porque no tenemos quizás el perfil de emprendedor, pero no quita que el ímpetu que pone el programa Exporta Simple, más la facilidad que tenemos hoy con depósitos fiscales habilitados, una terminal y depósito de contenedores, pueda facilitar las sinergias privados que se pongan de acuerdo, por lo menos, en una primera instancia, ¿no? Bien. Ahora, bueno, hablamos mucho de las oportunidades que hay para el emprendedor, para la pyme, pero también acá hay una oportunidad muy importante para los operadores logísticos, ¿no? Para los freight forwarder, para los agentes de carga internacionales, ¿no? La posibilidad de explorar nuevos mercados, como decía, quizás dejar de pensar en cargas consolidadas, cargas completas, y empezar a pensar en cargas consolidadas, empezar a desarrollar un servicio de consolidado con origen en Córdoba,
que vaya a los principales de Europa, de Asia, de Centroamérica, de Norteamérica. Servicio de valor agregado, claramente, porque toda esta operación, al tratarse de empresas a punta, emprendedores, van a necesitar servicios adicionales anexos al servicio de exportación y de la producción, sea la consolidación, el reempaque, la gestión aduanera simplificada. Bueno, obviamente un crecimiento un poco más sostenido porque es un programa con respaldo estatal, que responde y está a la altura, digamos, de las necesidades de las empresas. Y obviamente que se crea y se genera un ecosistema logístico un poco más robusto, un poco más fomenta la competencia entre partes y que obviamente nivela para arriba eventualmente. Ahora me gustaría compartirles un caso de eso en el que estuve trabajando personalmente para un importante grupo de proteínas animales, oriundo de Córdoba, con operaciones en todo el país, en el cual analizamos el uso de este régimen para dos destinos, la Unión Europea y la costa oeste de África, ¿bien? Para productos exigentes en cuanto a control de temperatura y obviamente perecederos que no pueden tener fluctuaciones significativas, ¿no? Y acá les pido si me ayudan compartiendo el otro documento. Sí, se ve ahí. Bien, se puede eliminar la columna del costado para que se vea un poquito mejor la definición. Ah, ok. Si yo toco acá, se... Sí. Ahí está. Y bueno, creo que se ve un poco decente. Vamos a tratar de imaginar los números, si no. Pero la idea era agarrar dos productos que fuesen un dolor para esta empresa al momento de su comercialización. El primero que voy a explicar es un caso de exportación aérea a la Unión Europea de productos bovinos congelados que están amparados bajo la posición arancelaria 0201.30. Ese producto tenía un arancel de derecho de exportación y sigue teniendo el día de hoy del 5%. Bien, ese 5% era un número que dejaba fuera del mercado a la empresa que quería exportar porque no le daba el costo. Segundo, en su momento la ruta aérea no estaba habilitada en Córdoba, tenía que hacerse desde Buenos Aires. El costo de transporte terrestre a Buenos Aires anulaba totalmente el margen del negocio. Bien. A través del Exporta Simple y del buen desarrollo que hizo el clúster aéreo en Córdoba, se pudo desarrollar una ruta aérea directa desde Córdoba a España. Eso simplificó uno de los tantos dolores que fue el tema del transporte terrestre hacia Buenos Aires, de un producto que va enfriado, con temperatura que no puede fluctuar, donde tenemos quizás épocas del año que la temperatura acompaña y veranos que son sumamente calurosos y no acompañaban el producto. Entonces, la ampliación, digamos, de este régimen de exporta simple a que sea no solamente la terminal de carga aérea de Buenos Aires, sino que también se puede extender a cualquier terminal de carga aérea del interior y depósitos fiscales, hizo que sea factible hacer un primer análisis de la exportación de este producto. En la simulación que hicimos, consideramos la vía aérea, consideramos una exportación, un envío de 1.500 kilos, un precio FOB de 9.10 centavos, un derecho de exportación de 5%, que traducido en dólares representaba casi 50 centavos de dólares unitarios, y se van a amparar bajo una guía aérea, es decir, un documento de transporte. Previo exporta simple, facturado y deducido los aranceles después de los derechos de exportación, el valor que la empresa iba a percibir era de 12.967,50 y posterior exporta simple 13.650, lo que nos dio un ahorro generado para esta primera aproximación de $682,50. Un ahorro que para hacer una primera operación, un cliente nuevo, quizás valía la pena el riesgo a tomar, ¿no? Entonces, el operador se arriesgó, lo hizo y salió bien. Funciona, está aprobado, ¿no? Luego hicimos un análisis que todavía no fue puesto a prueba, pero estamos en eso, de el envío de un contenedor completo, es decir, full, completo, consolidado entre tres partes, entre tres empresas que necesitan mandar sus productos bovinos a la costa oeste de África, que es uno de los tantos destinos comerciales de los subproductos vacunos que se producen acá en la provincia de Córdoba. ¿Bien? Estas mercaderías se encontraban amparadas bajo la posición arancelaria 050400 y el arancel de derecho de exportación es el 100%. Al ser un subproducto,
obviamente el valor económico es sumamente más bajo, $5 por kilo, y el peso era un poco más desafiante, ¿no? Estamos hablando de 27.000 kilos de su producto, lo cual amerita que se haga en realidad en un contenedor compartido. Es difícil para una planta de subproductos juntar esta cantidad de productos, y también es difícil para el operador, digamos, encontrar un contenedor LCL o de carga compartida, consolidada, que sea refrigerado y que vaya con otro producto que sea compatible con los requisitos sanitarios para poder exportar esto, ¿no? Entonces, la complementariedad entre tres empresas que exportan un producto similar, si bien no es el mismo producto, están todos comprendidos bajo la misma posición arancelaria, tienen todos el mismo origen, es bovino, facilitaba, digamos, de que el régimen se adapte a la necesidad de exportarlo, ¿no? Son productos que en el mercado doméstico no tienen consumo, o se exportan o se echan a perder. No hay mucha vuelta, ¿bien? Hicimos el análisis y pensamos, bueno, ¿qué hago yo? Porque si yo multiplico el precio por la cantidad, se me excede la franquicia de 15.000. Entonces vino el desafío logístico. ¿Cómo lo podemos instrumentar? Son tres exportadores, lo partimos en tres, lo hacemos en tres documentos de transporte distintos, en tres factores comerciales distintos, cada uno con su permiso de embarque. Y de esa manera podemos instrumentarlo bajo el régimen de exporta simple. Tres exportadores, tres documentos de transporte, un solo contenedor, una operación y un mismo destino. Bien. Hubo sí que hacer una armonización en el precio, de que esperaba sacar un poco más, sacar un poco menos, pero se pudo acomodar, digamos, la operación para adecuarla al régimen, que estos subproductos puedan ser efectivamente exportados y que haya un rédito, digamos, para la empresa y un ahorro en lo que podría quizás ser una operación que no salía, ¿no? Evaluamos el ahorro generado y totalizado, llegamos a $1.518,75 para cada uno, más o menos similar a la situación anterior, que lo hizo una planta bajo otro medio de transporte que fue la aérea. Bien. Y eventualmente la idea de esto todavía no está ejecutado 100%, pero la aproximación que se hizo funciona. La evaluación técnica que se hizo, digamos, para aplicar este régimen a una empresa con un producto tan delicado, tan difícil de consolidar, difícil de juntar volumen, dio la puerta, digamos, a que se pueda concretar un negocio que termine, digamos, facilitando la exportación, que eventualmente sabemos que va a generar ingreso de divisas, va obviamente a generar empleo, va a perpetuar quizás la actividad comercial en este tipo de mercados, que la costa oeste de África sabemos que no es uno de los mercados más prominentes a nivel mundial, pero sabemos que es un destino común para los subproductos de origen argentino, ¿no? Está pensado para pequeñas empresas y emprendedores. Una vez que uno ya agarra volumen, se consolida, debe ir al régimen. ¿Sí? Esto es para incentivar la incorporación de nuevos comercio exterior, para que luego se puedan consolidar y puedan pasar al régimen general, que es el que está en la mayoría de empresas, que exportan volúmenes considerables, donde sujetos al pago de derechos, eh, y bueno, obviamente la liquidación de divisas, ¿no? ¿Qué otros aspectos tuvieron y surgieron a raíz de este análisis que se hizo? La obligatoriedad de ingresar las divisas no está liquidada, las divisas deben ingresar y deben ser liquidadas a peso plazo que el Banco Central exige. Pero algo de color y que surgió, digamos, a raíz de este análisis que se hizo, fue el hecho de que más estímulos a la exportación. ¿Es compatible con los reintegros? De, por ejemplo, el porcentaje de reintegro que se da por cada posición arancelaria. ¿Es compatible con la devolución de los impuestos internos que se generan al momento de la mercadería, poder cobrar y descargar en la otra contraparte? Y sí, es compatible con el resto de los estímulos de exportación. Es compatible con la devolución de los reintegros, que en este caso se le va a devolver al operador logístico exporta simple y luego deberá rendir en un porto. Y es compatible con la empresa que se ocupó de producir.
Disculpen, buenas tardes. No se escucha. No sé si están silenciados, pero se quedó eh, sin audio. Quienes estamos aquí en el Zoom no podemos oír. Gracias. Bueno, llegaron para la última parte. Justo estamos, bueno, despidiéndonos y comentando de que, bueno, todos estos programas son básicamente para la articulación público-privada y que podamos generar un contexto que facilite la internacionalización y la inserción de Argentina en el mundo. Y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros disertantes por sus valiosos aportes. Y a continuación abriremos el espacio para preguntas de los asistentes, las cuales serán moderadas por el licenciado Rodolfo Rosales. Muchas gracias, Cecilia. Buenas tardes. Como ustedes saben, esta conferencia se está dictando en modalidad híbrida. Contamos con asistentes presenciales y virtuales en simultáneo, dado que hemos escuchado expositores. Le vamos a solicitar que indiquen junto con la pregunta para cuál de ellos es la misma. Le pedimos a los presentes que si desean hacer una pregunta al expositor, levanten la mano y le acercaremos el micrófono. Así que los que están a distancia pueden escribir en el chat y leemos las preguntas y yo disparo una para romper el hielo, ¿Tienen integrado con Puerto Rosario el...? ¿Sí? Para todo es relativo, ni un sí ni un no, digamos. Contenedores vacíos para que empresas de Córdoba retiren y puedan salir por el puerto de Buenos Aires, sí, hay posibilidad de uso. Cuando me refiero al concepto de integración, es que nosotros entre los puertos hagamos, por ejemplo, la coordinación del ingreso del contenedor. Eso es algo que no estamos haciendo hoy, sino que es algo que está liberado, digamos, según la terminal de carga en donde el exportador termine saliendo y su agente de transporte aduanero y empresa de freight forwarder es quien coordinará el ingreso en cualquiera de las terminales que fuera, que puede ser Rosario. Digamos, podemos trabajar tranquilamente con Rosario, no habría problemas, pero la integración, si se refiere a eso, no es un servicio que exista hoy puerta a puerta, digamos. Hay un tema clave que mencionaste que es el que se corta el plazo de los contenedores una vez que entra al puerto seco de Córdoba. Con las líneas que tienen contacto directo o acuerdo, ¿les han definido un plazo máximo por el que deberían estar o no hay plazo para que se mantengan los vacíos hasta que salgan de vuelta con una exportación? No, respecto a la estadía de los contenedores, no está limitado ni por nosotros ni por la marítima. En ese sentido, por supuesto, todos apostamos a que haya una dinámica y que ese stock tenga la máxima rotación posible. Hay un contexto que favorece un poco a la reducción de ese riesgo, que hoy hay un gran volumen de importación en Argentina. Entonces, el tema del uso de los contenedores, hoy hay contenedores en Argentina. Entonces, las compañías con las que tenemos acuerdos están trabajando más con una mirada de desarrollo territorial del interior del país, más que en sobrecargar o estresar el servicio en ese sentido. Así que, y nosotros como Cámara, para colaborar con esa apuesta, nosotros hemos liberado de costo de almacenaje la estadía de esos contenedores. Buenas noches. Estaba justo escuchando algunos puntos de la ponencia. Nosotros en Perú vemos mucho el tema de la importación, sobre todo ahora, ¿no? Hablando del puerto, ¿no? Del puerto de Chancay, de lo que nosotros conocemos que ocurre en el Callao. Entonces, si bien, por ejemplo, Perú destaca, que no es nada glorioso, pero sí
por un tema de informalidad en cuanto al comercio, refiriéndome a las pymes, ¿no? A las pequeñas empresas, a las microempresas. Mm, Con este Exporta, ¿no? Que es un programa que entiendo que es nuevo, ya se tienen resultados como para ver si ha habido un cambio significativo entre aquellos comerciantes, por ejemplo, que ya han recibido alguna instrucción, ¿no? Para saber si el resultado ha variado, mencionando que, por ejemplo, nosotros en Perú se ve mucho el tema de la importación actualmente, cuando brindaron el ejemplo de que dentro de que un container podía ser trasladado y podían asociarse tres comerciantes, por así decirlo, para completar lo que es un container, las tasas arancelarias, entre otros, porque de verdad me interesó mucho el tema en su momento, porque cuando nosotros quisimos plasmarlo, tenemos una línea que está muy relacionada con el emprendimiento allá en Perú. Entonces muchos de los jóvenes apostaban por el tema de la importación. Allá se encuentra mucho el tema de las importadoras pequeñas, a menor, a mayor escala. Me gustaría, como le dije, saber si es que algún resultado, algo que a través de estas instrucciones que entiendo que están a través de la Cámara, ya se tienen resultados favorables, si todavía no se tienen, ¿cómo se podría hacer? Me gustaría, sobre todo por las estrategias que ustedes están considerando en el país y que tal vez puedan ser replicadas en el nuestro, considerando, como les dije, que para nosotros los jóvenes trabajan con esa línea de emprendimiento, que es algo que encontramos mucho en Perú. Sí. Ahí Matías ya seguro te va a responder sobre el régimen. De los 3 puntos que vimos, el régimen Exporta Simple es un régimen general del Estado Nacional, ¿sí? Y que se puede utilizar en cualquier depósito fiscal, entre los cuales puede estar la Cámara. El régimen Exporta Simple no es algo que esté promocionando la Cámara, no así Puerto Seco. Digamos que Puerto Seco sí es una herramienta que está promocionándose por la Cámara. El régimen Exporta Simple, nosotros lo que estamos viendo es que está iniciando su proceso de uso, por lo menos lo que vemos nosotros en el depósito fiscal nuestro. Seguramente acá Matías te puede comentar si hay más información general. Bueno, gracias por la pregunta. Yo acá tengo los datos duros del uso del programa, el impacto que tuvo en emprendedores y en microempresas o pymes, ¿bien? Estos datos se publicaron en agosto de 2025 y comprenden el periodo de enero a agosto de 2025, ¿bien? Que fue cercano, digamos, a cuando se hizo este cambio, donde se flexibilizó a otros medios de transporte por fuera de lo aéreo y donde se habilitó otras vías, por ejemplo, la terrestre y la marítima para el uso, junto con el uso de depósitos fiscales, ¿no? Y bueno, te comento un poquito los datos. Se incorporaron en ese lapso de 8 meses 363 usuarios, 2.010 exportaciones, valor FOB de más o menos 8 millones de dólares. El 80% de la selectividad de control fue verde, es decir, se redujo bastante la selectividad controlada. La participación obviamente fue mayormente en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una mínima participación. 80-20 fue la relación, 80 Buenos Aires y Capital Federal, y 20% el interior del país. Y bueno, el principal país de destino fue Estados Unidos. ¿Bien? Otros datos duros que por ahí podemos encontrar es que el 60% de las exportaciones fueron de valores menores a $3.000. Imagínense, cosas chicas y pensadas en... Ahí llegó. Bueno, el 97% de los ítems declarados son producidos en Argentina 100%, es decir, no son productos que se importaron para después ser exportados, fue todo producción local. Y el 75% de la operatoria fue vía aérea, a través de operadores autorizados como FedEx y DHL. Bien. Eso responde un poco cómo fue la operación y el impacto que tuvo en el último tramo auditado, que fue de enero a agosto. Bueno, ese fue el impacto que tuvo en los pequeños emprendedores, y vemos que por los números de facturación, cantidad de envíos y pesos, apuntó bastante a un nicho muy micro, ¿no? En 8 meses. No tengo datos anteriores, no los tengo acá por lo menos conmigo, pero desde que se hizo esta última modificación, que abrió el espectro de transportes, medios y lugares operativos, esos son los resultados, ¿no? Bueno, vamos con una pregunta más del público en este caso y vamos cerrando. Bueno, buenas tardes. Marcelo Renzul es mi nombre. Para cualquiera de los tres.
Voy a hacer una pregunta por ahí políticamente incorrecta, pero logísticamente imprescindible, ¿no? En el marco de la fluidez de la cadena de abastecimientos, ¿hay alguna parte interesada que por ahí puede, bueno, la definición de una parte interesada de la cadena es un, un- un área o un organismo de interés que facilite o complique, o que de alguna manera tenga un impacto positivo o un impacto negativo en el agregado valor de la cadena? Entonces, dentro de estos grupos de interés, un grupo de interés imprescindible es aduana. Por ende, cuando vos hablabas de 24/7, yo pensaba en cuánto agiliza o cuánto ralentiza el proceso aduanero, que sabemos que históricamente es un proceso complejo, que las horas extraordinarias, los servicios extraordinarios, etcétera. Pues digo, políticamente incorrecta, pero imprescindible, porque si yo tengo que agilizar mis trámites de Expo, de IMPO, la aduana está ahí. Eh, particularmente en la referencia 24/7 es el servicio nuestro, el predio con apertura. El servicio aduanero tiene un horario hábil y luego un horario extraordinario para que el servicio que exista. Sobre todo está disponible y existe con un costo adicional que generalmente quien opera fuera de hora le duele a cualquiera, digamos. Y si está necesitando hacer una exportación 8 o 9 de la noche, es porque está cerrando mes, está parando línea y es un costo adicional que las empresas suelen asumir y agradecidos de tener el servicio muchas veces. Eh, y más allá de la cuestión de la hora, desde el punto de vista del servicio, las aduanas del interior eh, tienen una sensibilidad con el entorno en donde están y tienen una mirada diferente, por ejemplo, una aduana como la de Buenos Aires, en donde está muy saturada, tiene una gran cantidad de carga, o sea, operan con otro tipo de servicio, sin, por supuesto, reducir bajo ningún punto de vista el control y la función que ellos cumplen. Digamos, las aduanas del interior, por suerte, tenemos un trabajo muy, muy profesional desde ese punto de vista y muy sensible con el territorio. Un poco también en el marco de estas acciones de complementariedad, ¿no? Para acelerar los flujos, que los procesos sean más fluidos. Hay otras iniciativas que no las cubrimos hoy en la presentación por cuestiones de tiempo, pero por ejemplo, está el programa OEA, que es de Operadores Económicos Autorizados, que son iniciativas de la aduana que las empresas pueden acceder, certificar y obviamente validar para minimizar los controles aduaneros y que haya más fluidez en la cadena de suministro. Este tipo de iniciativas están desde hace un par de décadas, pero bueno, están con un poco más de impulso ahora justamente para que las empresas puedan presentar sus procedimientos, someterse a una auditoría de la aduana y que eventualmente puedan recibir las certificaciones de cumplimiento, simplificación y seguridad emitidas por la aduana y homologadas por ellos para simplificar los trámites al momento del libramiento, tanto de importación como de exportación. Y de esa manera que sea menos disruptivo cualquier contratiempo en la cadena de suministro, que como decía, a veces tenés una parada de línea, a veces tenés productos que son altamente complejos, por ejemplo agroquímicos, que requieren muchas intervenciones y hacen que los procesos sean muy largos y muy costosos. Entonces quizás el acceder a este tipo de iniciativas y buscar estas homologaciones por parte del servicio aduanero hacen de que tu cadena de suministro sea menos sensible quizás a contratiempos que puedan estar generados por alguna condición del servicio aduanero o de la exigencia de la verificación que considere la persona que está en el momento, ¿no? Agregó ahí, el OEA es un régimen muy interesante en materia de seguridad porque tiene acuerdos internacionales y trabaja con otras aduanas, digamos. Exactamente, entonces tiene una integración en el supply y con el control que facilita esta potencial reducción del control. Tiene unos procesos muy elevados, estándares muy elevados a nivel normativo y de manifestación de seguridad en el sistema de operación. Vamos con la última. En realidad tenía que ver con los montos de los números duros que diste recién. O sea, que hayan sido tan bajos cada una de las exportaciones. Puede ser porque hayan sido pruebas, porque hayan sido intentos, envío de muestras o algo similar. ¿Hay datos de eso? No hay datos, por lo menos publicados, respecto a quiénes accedieron y qué bienes exportaron.
el régimen de muestras pasa por otro lado y ya tiene beneficios inclusive mejores que lo que el exporta simple, por ende no considero que sean muestras, pero sí quizás hayan sido, y creo a título personal no, que se trata de empresas micro o emprendedores que han aprovechado el régimen, y después algunos, como el caso que planteé, de grupos empresarios consolidados, pero que tienen necesidades puntuales y están probando con nuevos productos y encuentran en el exporta simple una alternativa poco riesgosa, económica, de hacer una prueba que quizás pueda derivar en un negocio de volumen. Bueno, muy bien, cerramos el espacio de preguntas. Agradecemos nuevamente la participación de Guillermo y Matías, con un cálido aplauso que podemos darle. Muchas gracias por estar todos acá y les recordamos que mañana continuamos con la Semana de la Logística. Se estará realizando un panel sobre controles y estrategias para una logística minera segura y por la tarde una conferencia sobre controles en seguridad aeroportuaria para la logística en el Perú, desafíos e iniciativas, eventos con los cuales cerraremos esta semana. Despedimos entonces a todos los que están de manera virtual. Y a continuación vamos a hacer una entrega de unos certificados al magíster Guillermo Linares, la entrega del decano de la Facultad de Ciencias de la Administración. Ahora invitamos a la secretaria académica del IUA, a magíster Carla Gómez, y para hacer la entrega a magíster Matías Villacorta Scholz. Finalmente vamos a hacer entrega de un certificado al licenciado Rodolfo, que nos acompaña en el panel, y entrega el secretario de Extensión del IUA, el comodoro retirado Carlos Ferlini. Bueno, concluimos así esta conferencia. Muchas gracias y buenas noches.